preguntaba Noel Nacho Quesada que en algunos países las pensiones de los jubilados están en manos de los privados. ¿Es otra historia de horror de libre mercado? Y digo yo, no lo sé. Puede serlo. Depende quién esté garantizando y cómo los ahorros de los trabajadores. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores tienen sus fondos de pensiones en lo que se llama un plan 40K, 40 o 40, 401, que es un sistema de pensiones donde tú metes tu dinero en un fondo de pensiones. Cuando te hablan por ejemplo, los grandes inversionistas, los mayores inversionistas en Estados Unidos son los fondos de pensiones, que manejan las pensiones de millones de trabajadores y ese dinero se dedican a tratar de hacerlo crecer jugando a la bolsa y jugando muchas veces sin la ética más racional, porque no se trata de ética, se trata de ganar dinero para los fondos de pensiones de los trabajadores. En este momento lo que enoja a muchos trabajadores no es que Elon Musk esté echando a trabajadores, no es que esté destruyendo el entramado del apoyo social a los más desprotegidos en Estados Unidos y en el resto del mundo. No es que sea un señor que hace el saludo nazi 2 veces con una mano en la cintura. No. Es que la caída de la bolsa de valores implica que sus pensiones están valiendo menos. Porque sus pensiones están invertidas en la bolsa de valores. El fondo de pensiones más grande de los Estados Unidos es el Colspers, que tiene 336.684 millones invertidas en distintas acciones y en distintas empresas y en distintos lugares para aumentar el valor de las pensiones de los trabajadores. Entonces algunos son públicos y otros son privados. Muchos en Estados Unidos son públicos. Si pierdes el dinero de los trabajadores, ¿qué le pasa a su pensión? Un Estado tiene la obligación de responder a las pensiones y tiene que hacerlo incluso si tiene que pedir deuda soberana, si tiene que pedir dinero prestado para pagar las pensiones. Generalmente de lo que se trata es que haya un fondo de pensiones que exista. España tenía un gran fondo de pensiones con Zapatero que despilfarró Rajoy, y ahora que está empezando a volver a crecer, malditos socialistas, está volviendo a crecer el fondo de pensiones, la hucha de las pensiones que se llamaba, la realidad es que son los que pagan la seguridad social hoy los que están pagando las pensiones dentro de 3 meses. Entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar esas pensiones, los privados no tienen la obligación. Pueden perder el dinero de los trabajadores informales. ¿Se acuerda usted de lo que ahorró usted para su pensión? Sí, lo hemos perdido. Lástima. Así son los negocios, así es esto de la inversión. Entonces sí puede ser una historia de horror de libre mercado. Yo creo que en México fue a lo que más me opuse yo en México. La privatización de las pensiones de Carlos Salinas de Gortari fue precisamente con las llamadas Afores, fue precisamente que podían quedar en una situación de desprotección enorme los trabajadores.